Buenos días, tutor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del estrés académico en estudiantes universitarios. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Ingrid Dayana Muñoz Ramírez, Esdra Andrea Enríquez, Liliana Toro Castro, Lina Vanessa López Vaquero y Luis Fernando Lozano. Bueno, antes de empezar a hablar sobre qué es el estrés académico, daré una breve introducción sobre qué es el estrés. El estrés es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante una situación que nos resulta demandante para nuestra vida. Es un estado emocional por el cual todos podemos pasar, es la falta de tranquilidad por la que todos en algún momento pasamos. Nosotros los estudiantes nos enfrentamos ante el estrés académico, lo cual es una reacción normal por las exigencias en las que nos presentamos en la universidad, tales como los trabajos, los parciales, las presentaciones, entre otras cosas. Esta reacción nos activa y nos moviliza para responder con eficacia y conseguir nuestras metas y objetivos, aunque en otras ocasiones podemos tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, lo que puede agudizar nuestra respuesta y disminuir nuestro rendimiento. Bueno, yo voy a profundizar más en el tema del estrés académico. Cuando una persona está en un periodo de aprendizaje, experimenta tensión. A esa tensión es la que se denomina como estrés académico. El estrés académico ocurre tanto en el estudio individual como en el aula de clases. Bueno, en la universidad representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, ya que debido a que el individuo se enfrenta a situaciones nuevas, como por ejemplo no es lo mismo las responsabilidades que uno tiene en el colegio de las que tiene en la universidad. Ya la percepción cambia, ya el estudiante tiene que ser más aplicado, ser más responsable a la hora de elaborar un trabajo y otras cosas. En los primeros cursos de una carrera se tornan difíciles, ya que pues son materias que uno no ha visto, son más conceptos, hay que ser más profundos en los temas. Las fechas de parciales es donde más el estudiante presenta una tensión. Se destacan unos estresores académicos importantes, que son las notas finales, el exceso de trabajos para la casa y los exámenes y el estudiar para los mismos. Se encuentran unas variables moduladoras y hay unos factores implicados que son los moderadores biológicos, que están el sexo, la edad, los psicosociales, que es la conducta que el estudiante obtiene frente a los estudiantes, los profesores, los psicosocioeducativos, que es el autoconcepto académico, cómo el estudiante percibe lo que está aprendiendo, y los socioeconómicos, como es la calidad de vida del estudiante. Bueno, hay unas consecuencias a corto y largo plazo del estrés académico. Existen investigaciones sobre 3 efectos que son en el plano conductual, en el cognitivo y en el fisiológico. En el conductual estudiaron cómo el estilo de vida de los estudiantes cambiaba a hábitos insalubres, donde tenían consumo excesivo de cafeína, sustancias psicoactivas y hasta ingestión de tranquilizantes, lo que podría provocar posteriormente trastornos de salud. En el plano cognitivo, comprobaron que los patrones emocionales y los de variación de la realidad variaban previo a la realización de exámenes al momento posterior, cuando ya se conoce la calificación. Y en los fisiológicos han habido muchos estudios que dicen que el estrés es como el inicio a problemas de salud. ¿Por qué? Porque cuando se está en periodos de exámenes no se producen adecuadamente las células T y las células NK, que son las encargadas de prevenir las enfermedades autoinmunes y nos ayudan también a la destrucción de células infecciosas y cancerígenas. Entonces el objetivo de
de esta investigación es estudiar el estrés académico en universitarios en dos instancias, en el periodo durante exámenes versus el periodo sin exámenes. Bueno, para este estudio yo les voy a hablar acerca de los métodos, instrumentos, procedimientos y diseños. Dentro de los métodos lo que se hizo fue tomar una muestra de 40 estudiantes de una universidad de Sevilla, ¿sí?, de diferentes carreras. Esas carreras eran filología hispánica, filología inglesa, ciencias económicas y psicología. Estos estudiantes tenían una edad que variaba entre 21 y 28 años, con una media de 22 años. Lo que se hizo es que de manera intencional se seleccionó a estas personas y se utilizaron el mismo número de varones y el mismo número de mujeres para en cada carrera. Ellos venían de diferentes partes de la capital, la mayoría eran de la capital hispánica, otros eran de pueblos de Sevilla y 22 eran de un pueblo de Sevilla y 8 de ellos eran de un pueblo de Cádiz. Los instrumentos que se utilizaron fue una encuesta para medir las variables sociodemográficas y se realiza una evaluación utilizando una escala de apreciación del estrés diseñada por Fernández Seara de 1992, la cual consistía en observar todos los acontecimientos estresantes que se le presentaban a un sujeto durante toda su vida, ¿sí? Esa escala tiene cuatro campos a valorar. Esos 4 campos son la salud, el desarrollo humano, un estilo de vida y asuntos laborales y económicos. A esos temas a valorar se le suman otros 2, los cuales son una encuesta acerca de los indicadores de salud y una escala de autoconcepto académico, que fue lo que se pasó a evaluar. Lo que se hace es utilizar un método cuasi experimental donde se incluyen 2 variables. ¿Cuáles son esas variables? Las variables independientes y las variables dependientes. También se tomó en cuenta las variables extrañas en cuanto al sujeto y las variables no controladas, las cuales se esperaba de que no generaran mayor incidencia en los resultados. Esas variables no controladas, estamos hablando de la hora y la temperatura en las cuales se realizan las pruebas. Con respecto a al procedimiento, al diseño y procedimiento, lo que se hizo fue elaborar unas encuestas donde dentro del experimento, en las cuales el experimentador se las entregaba a cada uno de los participantes, las cuales debían responder frente a él, o sea, al experimentador, y dentro del contexto de la universidad. Esas encuestas eran con respecto a un periodo sin evaluaciones, y el otro era un periodo comprendido con evaluaciones. En este periodo, o sea, lo que se hacía era, evaluar, ¿sí?, en cada uno de los entre estos 2 periodos. Lo que es esta información, estos datos, para analizar estos datos se utilizan, se utiliza un método con un margen de error con una probabilidad del 0,5. Gracias. Bueno, pretendiendo estudiar los niveles de estrés generados en los estudiantes universitarios, se analizaron los datos realizados en esta encuesta, los cuales arrojaron lo siguiente. En primer lugar, en los hábitos de salud, en relación al consumo de cafeína y de tabaco, se observó que los estudiantes que habitualmente consumían cafeína no incrementaron de manera significativa el consumo en los momentos de estrés o de presentación de exámenes, mientras que los estudiantes que declararon no consumir habitualmente cafeína sí tuvieron una desigualdad importante de consumo, de alto consumo en los momentos de presentación de exámenes. También se observó que hubo un descenso de consumo de alcohol en esta temporada,
y que los estudiantes tuvieron, que el 89% de los estudiantes tuvieron variaciones importantes en los hábitos alimenticios y en el horario de sueño. En segundo lugar, en el autoconcepto académico, los estudiantes que tenían el nivel más alto fueron los estudiantes de filología hispánica, y que los estudiantes que presentaban más diferencias en el tiempo que no tenía exámenes, a los que tenían exámenes eran los estudiantes de psicología, seguido por los estudiantes de ciencias económicas y los estudiantes de filología hispánica. Pero entre los estudiantes de ciencias económicas y filología hispánica sí había una gran diferencia en nivel de estrés. Discusión. El principal resultado de esta investigación consiste en el aumento significativo de nivel de estrés, en todas las carreras estudiadas, a excepción de la filología inglesa. Como se desprende de los resultados, parece claro que los exámenes universitarios, producen diversos desajustes en las carreras estudiadas, aunque no de una forma tan drástica como se esperaba. Muchas gracias.